Vamos a Efesios, seguimos con la carta de Efesios, que nos queda un pedacito. Por ahí nos salteamos alguna parte. Y vamos a Efesios 5. Antes del 5 estaba el 4. Y en el 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es una obra que tenemos que, si bien la tenemos que hacer nosotros, dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira y gritería, se hace por el Espíritu, se hace a través del Espíritu Santo, se hace en Cristo Jesús. Si no es muy difícil que uno no se enoje. Es muy difícil que uno no se enoje durante el día teniendo adolescentes en la casa o teniendo una vida común y corriente. Es muy difícil que uno no se enoje o no grite. Creo que casi todos tenemos esas debilidades. Y dice que eso lo tenemos que quitar de nosotros y antes de eso, ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, esto no lo podemos hacer si no reflexionamos en la obra de Cristo, en la obra que hizo el Señor con nosotros, como cada día nos aguanta, nos soporta, nos perdona todos los pecados. Sin ese pensamiento es muy difícil, porque nosotros estamos viviendo lo inmediato, lo que nos pasa en el día a día. Si el chico dejó algo suyo, dejó todo tirado, ¡qué gato tirado! Ya arranca gritando, y puede ser con el auto que se pasa adelante, puede ser con cualquier cosa. Entonces, la meditación del corazón es fundamental para que uno tenga la calma en el día. La meditación es la palabra del Señor. Recordar la obra del Señor. Cuando dice el Salmo 1, en su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Cuando uno medita en estas cosas, ya no te agarra tan desprevenido. Nos pasa todo. Pero cuando estamos prevenidos no largamos todo el potencial que tenemos. Entonces arrancamos con el 5 y dice: sean entonces imitadores de Dios como hijos amados. Nos pone en una posición de no solamente ser hijos, sino hijos amados. A veces hay algunas competencias entre los hijos y algunos piensan que son especiales, que son el hijo amado. Para nosotros somos todos hijos amados por el Señor. O sea, bueno, saludo a tu madre si hablas con ella. Nos vemos. Entonces, sean entonces imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. O sea, ¿en qué lo tenemos que imitar al Señor? No en hacer caer rayos del cielo. Todos nos gusta imitar al Señor en los milagros, echar fuera demonios, esas cosas, ¿no? Andar sobre el agua. Sí. 4:32. Sí. Benignos, compasivos. 4:32. Sed pues. Claro. Como dice, bueno. Claro. No haga esto, por acá. Claro. Sí, tal cual. Es así. Se cambia, se reemplaza. Tampoco es como decir, bueno, voy a dejar de hacer esto. Hermanos, es muy difícil cambiar la carne con la carne. Los que lo hemos intentado ya sabemos que la carne con la carne la cambiás una costumbre. Pero si no pensamos realmente en la obra de Cristo que hace en nosotros y no estamos en el Espíritu, no lo hacemos por el Espíritu, es muy difícil que uno la haga morir a la carne. Sean entonces imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo los amó. No es un amor así, bueno, ámense como los hippies, así, con buena onda, sí, re piola, re buena onda, chabón. Como Cristo nos amó. Nos pone esa vara altísima. Como Cristo nos amó. Ámense, ¿cómo? ¿Cuánto tengo que ver? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces es un amor sacrificial. Es un amor que cuesta, es un amor sufrido. No es un amor que te sale de taquito. Es un amor que es poniendo el gozo por delante, sabiendo que estamos agradando al Padre, sabiendo cuánto nos amó el Señor. Es la única manera que uno permanece en ese amor. No es por fuerza voluntaria, no
uno no puede, si no nace de nuevo, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es muy difícil que uno ande en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anden en amor. Fíjense, el andar me hace acordar mucho a Primera de Juan. Primera de Juan 2. Dice, Primera de Juan 2, yo se lo leo. Primera de Juan 2, 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El andar como él, dice, sean imitadores de Dios, como dijo Amado, y anden en amor. El andar como él anduvo no es cuestión de comprarse una túnica y andar con barba larga ni con sandalias. Tiene que ver con andar en amor, andar en ese mismo espíritu. El espíritu principal es de amor. Sin amor, todos los demás atributos se caen solos. No sirven para nada. Sin amor, no cabe ningún otro atributo más. Vos podés ser paciente, pero si no haces por amor, vos podés tener misericordia. La fe que obra, por el amor, no una fe cualquiera. Así que el amor sería el núcleo del poder del Espíritu. El poder principal del Espíritu es amor. El 3 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santo. Es una conveniencia, el Señor nos llama a razonar que esas cosas no nos convienen para nada. Hablar de fornicaciones, impurezas o avaricias. Ni aún se nombre entre ustedes como les conviene a los santos. Tampoco digan palabras deshonestas. Ni necedades. Ni groserías que no convienen. Qué difícil es esto en un mundo donde está totalmente entregado ya la palabra más suave, ya es un insulto. Hoy en día, por costumbre en Argentina, ya el saludo ya es con un insulto. Y es muy difícil tener pureza de labios en un mundo donde todo el mundo se habla como algo normal. Decir groserías o malas palabras, tonterías. Sino antes bien, acciones de gracias. Antes que hablar mal o antes que decir alguna maldad o En vez de uno hablar por ahí mal del gobierno, hablar de agradecimiento a Dios. Es difícil en un mundo donde todo el mundo se está quejando que uno agradezca. Bueno, pero tenemos Señor, tenemos la vida, tenemos salud. ¿No? Cuando viene por ahí alguna persona que viene con cargas del mundo, uno poder ser un faro en este mundo que anda en tinieblas, un faro y hablar de las bendiciones que uno tiene. No esperar a que uno se enferme o que se le quiebre una pata para saber que somos millonarios, para saber que cada órgano de nuestro cuerpo sale fortuna sale. Un cambio de riñón, un cambio de hígado, fíjense, no sé si cotizan en la bolsa, pero sale muchísima plata. Y lo tenemos todos los días, nosotros. Está sano, hasta ahora, saludable. Así que antes bien, acciones de gracia. ¿Saben esto? Que ningún fornicario, saben bien, ¿quién habla? ¿Yo estoy hablando o es Luis? ¿Luis el que está hablando? Voy a poner último, Luis. ¿Saben esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, acá pone la avaricia como idolatría, es un ídolo, ¿no? La gente busca dinero, hoy todo el tiempo, dinero, todo el tiempo pensando en dinero. Ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto para mí es debatible, es para examinarlo. Que habla de la herencia, no habla de la salvación. Habla de heredar galardones. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, no te engañes porque por esta misma causa de afuera están muriendo por lo mismo. Sobre los hijos de ira viene esa, ¿no? Nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. No es que vos haces un pecado y ya tenés que pagarlo. El Señor tiene mucha misericordia con nosotros y muchas veces pasa por alto nuestros errores por Jesucristo. Y otras veces nos mete en corrección, nos corrige, ¿no? para bendición.
No sean entonces partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Esos son los frutos del Espíritu. Sumado a los que están ya en Gálatas, ¿no? Gálatas 5:22, ¿no? Toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No todo está escrito. No todo está escrito. No todas situaciones están escritas. Uno a veces tiene que ir comprobando. No dice muchas cosas en la Biblia. Como decía, no dice que festejemos la Navidad, pero tampoco dice que tomemos vacaciones. Tampoco no está en la Biblia, que tiene que ser algo. Uno va comprobando cuál es la voluntad. Si bueno, si yo me he visto de Papá Noel, voy a hacer tropezar a toda la iglesia, pero si me peleo con, no sé, con mi hermana, me peleo con mi hermana porque, no sé, puse el arbolito, capaz que es más lo que hago tropezar que lo que edifico. El conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces tengo que comprobar, a ver qué es lo agradable para el Señor. Por ahí capaz que en una oportunidad te dice que no, y en otra oportunidad te dice el Señor, anda, ya podés ir, o no, o sí. Comprobando lo que sea agradable para el Señor y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender. Habla de estas fornicaciones, truanerías, avaricia y todas las inmundicias. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas que tenemos en secreto, que nos da vergüenza o que da vergüenza, ahí está donde hay que cambiar. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Tarde o temprano, todas las cosas salen a la luz. Así que el Señor te dice que te pongas a cuenta. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto lo dice en un contexto de iglesia. Yo creo que lo está diciendo a lo que él es vergonzoso, a la gente que está en el mundo. Y a nosotros también, los que estamos medio remolones, que nos despertemos, que veamos cuál es la realidad espiritual que vivimos cada día. Nos va llevando hasta un punto donde terminamos en la armadura de Dios en la carta, así que Él va preparando el camino hacia esta batalla que tenemos. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Uno tiene unos administradores del tiempo también, administradores de su vida. Cada uno administra su vida y administra las cosas que el Señor nos ha dado para que administremos, sea el orden, sea la alabanza, sea la prédica, sea nuestro hogar, sea nuestros hijos. El Señor nos puso como administradores, ¿no? Él nos da un cuerpo por un tiempo y después nos pide cuenta de los dones y de las cosas que podemos hacer, nos va a pedir cuenta. Por eso dice que aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos, no nos van a ayudar, el mundo no va a ayudar para nada en esto. Sí. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación, la voluntad del Señor es que prediquemos el Evangelio, la voluntad del Señor es que nos amemos unos a otros, la voluntad es... Y ahí, el otro día conté... El otro día conté creo que 12 versículos que dicen así de la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No dice que no tomemos vino, sino que no se embriaguen con vino. En la iglesia no está prohibido las bebidas espirituosas. No se embriaguen con vino, porque vamos al contexto. En esa época el vino se tomaba como una bebida cotidiana, no era una cosa que no, viste, tenían que, cuando venía el rabino ponían el vino abajo de la mesa. El vino era algo cotidiano, una cuestión de bendición, que haya en tu mesa vino, pan, queso, agua fresca, esas cosas. Pero dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. El vino le pone propiedades especiales. Mucha gente dice bebida espirituosa, porque tiene propiedades el vino, el alcohol. Dice que antes de embriagarte, sea lleno del Espíritu. ¿Y cómo lo llenamos del Espíritu Santo?
¿Cómo llenamos el espíritu? Hablando entre nosotros con salmos. Hablando entre nosotros con salmos. Si no conocen los salmos, es una oportunidad para llenarse el espíritu y conocer los salmos. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no leo nunca los salmos, y acá me dice que para ser lleno del Espíritu Santo tengo que conversar. ¿Eh? Los cantábamos los salmos, amén, amén. Pero debemos cantar, no, la mitad. Más, falta el 119, nos faltan unos renglones. Pero bueno, tenerlos. Acá nos dice que uno para hablarlo en esa época no era que llevaban la Biblia bajo el brazo como ahora. Nosotros tenían el celular y buscaban la palabra. En ese momento se leía, el día de reposo se leía la palabra y tenía que prestar mucha atención para escuchar la palabra, porque no, hasta el otro sábado no había lectura. Algunos, por ahí acaudalados, tenían algún rollo. Pablo decía que tenía unos rollos que decía tráeme la palabra, o sea que era algo muy valioso tener una Biblia. Sin embargo, ahora la tenemos, la podemos escuchar por audio, si estamos cansados, estamos limpiando casa, o estamos haciendo algún trabajo, podemos poner que nos lean la Biblia y nos lee la Biblia un salmo, pero dice que antes sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón no cavilando, no rezongando, no protestando, que hace calor, que no me alcanza la plata, que otra vez los pibes, que otra vez que se rompió la cubierta. Eso es obviamente que no es el corazón físico, ¿no? En la mente está uno en qué está en la mente. Pero entre nosotros hablando sí con estas cosas. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cantan en sus corazones? ¿Cantan las alabanzas? Cantan. Yo creo que me gusta la alabanza porque la escuchaba a mi madre y a mi abuela escuchando alabanza. Obviamente yo vine a buscar favor al altar. Cantaban esas canciones pentecostales. Yo me despertaba, cantaba a mi madre, cantaba. Si era conmigo, cantaba. Y es lindo escuchar a los padres cantar alabanza, porque los chicos también se lo escuchan, se acostumbran a ver a los padres cantando y cantan. Los chicos salen cantantes y cantan. Si si escuchamos a los padres rezongar, van a decir los mismos insultos, van a copiar nuestra forma de ser, no lo que hacemos, no lo que decimos. Dando siempre gracias a Dios por todo. Qué difícil es darle gracias al Señor por todo. Por todo. Tengan por sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que todo tiene un fin, nada es sin sentido. Desde que una vez que uno le entrega la vida a nuestro Señor Jesucristo, todo cobra sentido. Todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Así que siempre debemos dar gracias al Señor, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre en el nombre de Él. Uno no se podría acercar a Dios, así de te damos gracias. No. En Jesucristo te damos gracias, porque en Jesucristo hemos recibido todas las bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Dios está, en Jesucristo está reconciliando a los seres humanos. Nosotros ya estamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Es la piedra principal. Bueno, acá viene alguna charla que generalmente la leemos cuando alguien se casa. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Es su salvador, no su hostigador. No es su golpeador. Porque muchas veces dice, pero al final la mujer sujeta al marido. Sí, pero dice que el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O nos maltrata al Señor. O nos grita el Señor. O hace algún tipo de violencia con nosotros. Siempre nos está amando el Señor. Siempre nos está ayudando, siempre está teniendo misericordia de nosotros. Así como Cristo, como nosotros queremos, o como vemos que el Señor actúa con nosotros, debemos actuar nosotros con nuestras esposas de la misma manera. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando en un contexto familiar de la iglesia.
Hay gente por ahí más insoportable que otra. Hay matrimonios mixtos, donde está uno en la iglesia, otro no. Hay gente que ya vino casada a los pies del Señor. A veces no funciona. Cuando el marido no está en Cristo, o sea, dice que está en Cristo, pero por ahí no obra. Primera de Corintios 7, están los problemas del matrimonio y dice el Señor que si algún creyente o alguna creyente tiene un marido que no sea creyente, y No cuando está esa prioridad del marido se dice creyente, pero realmente no obra. y ya ahí me tenía que poner como juez, que no sé, es decir, me pones en un laboratorio, no sé. No juzgo a veces, no juzgo a la gente que conozco, voy a juzgar un caso así. ¿Qué pasa si baja un tipo? Un caso, ¿cómo sería el caso? La mujer ve que el marido, si bien se dice creyente, no está obrando. Sí. ¿Tiene que obedecer al marido o tiene que En todo. hacer una razón? En todo. Tengo que decir, mientras no sea, no lo estoy haciendo. No, dice, che, vamos a robar un banco hoy, mi amor. O sea, si vos le decís, vamos a robar un banco, mi amor, no. Eso no. Eso es lo que me estás preguntando. Yo te estoy, digamos, planteando un caso, digamos, teórico donde la mujer. Tampoco es una imposición. Fíjate que Cristo, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer en Cristo. ¿No? Todo, que nos amemos, que tenemos misericordia, que tenemos amor, que seamos puros, que no hagamos esto. ¿No? Sabemos todo lo que. No hacemos todo, no nos sujetamos a todo en Cristo. Y Cristo no es que nos golpea o nos trata mal. Tampoco no es una comisión. Bueno, tenés que hacer todo lo que yo digo. Está hablando de una relación de amor, me parece a mí. ¿Se entiende todo esto a través del Evangelio? Acá dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Sí. No sujetamos a los maridos igual porque ellos darán cuenta del Señor. Claro. Y la sujeción es voluntaria, no es que tu marido te agarra los pelos. Vos te sujetás a lo que él dice. Y también tener la libertad de decir, no, esto no quiero ir al parque. Sí. Teniendo conciencia de la palabra para el esposo y para la esposa, más allá de la situación que es la esposa va a ser bendecida y el esposo va a ser bendecido a través de la esposa por la obediencia al Señor. Sí, a ver, esto lo dice en general, después tiene sus matices, después hay que escuchar cada caso. Yo creo que hay libertad, no es nada impositivo esto, es un consejo de sabiduría cómo debemos vivir la vida de fe. Pero esto se ve en un contexto de amor, de misericordia. Si son los dos creyentes y el marido por ahí no hace algo que la mujer no quiere, bueno, tenés paciencia. Seguramente la mujer hace algo que al marido no le gusta también. Puede pasar así también. Nuestros hijos a veces hacen cosas que no nos gustan y le decimos. Y está todo en el contexto del amor y de la misericordia, de tratando como Cristo con nosotros, como a sensato le hablo, ¿viste? Este es vuestro culto racional. Aunque tengo poder para mandar, les pido por la misericordia de Dios que hagan esto. O sea que siempre es una cuestión amorosa, no es una cuestión de imposición. Y más en el tiempo que vivimos hoy, porque en este tiempo sí que era jodido. ¿Vos seguís hablando, Luisito? Yo escucho un murmullo que no para. Te voy a separar. Luisito, vení acá. Capaz que lo escuchás bien. Yo sí lo escucho. Yo te escucho bien, maridos, fíjense, 25, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Listo? ¡Pum! ¿Listo? ¿Estamos al horno? No llegamos, siempre nos tenemos que esforzar. Siempre nos tenemos que esforzar con nuestras esposas para amarla, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia, Pablo, porque Pablo no tenía ni idea de lo que era matrimonio porque no era casado. Tenía un don de continencia, a él no le importaba la sexualidad, no quería formar familia ni nada. Así que Pablo sabemos por la Escritura que él lo decía respecto de Cristo y la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos una carne, eso es un misterio. Pero somos, al momento que uno tiene una relación sexual con una persona, forma un cuerpo con esa persona.
Por eso es que es tan importante que uno se cuide su cuerpo de impurezas. No puede, porque participa de su pecado. El Señor nos lava nuestros pecados. El Señor limpia mi cuerpo porque he creído en Jesucristo, me limpia. Pero si yo mañana dejo a mi esposa y me caso con una mujer que tira la carta, ¿quién se va a hacer cargo del pecado de ella? Empiezo a sufrir consecuencias yo. Y quizá mi esposa también. Y quizá mis hijos también. Por eso que Dios ama la pureza, que cada uno sepa tener a su propia mujer en santidad y honor. Sí. Hablábamos con Seba de que siempre el Señor los pecados sexuales los pone primero. Sí, Siempre son obvio. después los del dinero y después los demás. Sexualidad, porque es una mancha, como te digo, una mancha venenosa. O sea, te manchas con algo que después el Señor paga por la fe. Por la fe somos limpios nosotros. Por la fe en Jesucristo somos salvos. Por la fe somos redimidos. Pero si nos acostamos con gente que no tiene fe o cree cualquier otra cosa, se complica la cosa. Y yo creo que Pablo y todos los apóstoles nos querían evitar sufrimientos. Porque muchas veces uno paga consecuencias durante años por equivocarse. Entonces, por eso que no quiere equivocaciones. Que cuando estemos seguros de estar con una persona, que la amemos y sea para formar una familia, porque a Dios le agrada. Hizo la sexualidad para que la disfrutemos, en un contexto maravilloso. Bueno, sigamos eso, apuntemos hacia eso. No siempre sale bien, pero bueno, apuntemos a eso. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así lo ponía como igual, así como Cristo con la iglesia es uno, así la mujer y el hombre deben ser uno, un cuerpo. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Al que le quema el poncho. Porque fíjense que no dice que el marido ama a la mujer y que la mujer ama al marido. Y que el hombre respete a la mujer y la mujer respete al hombre. Y aunque sean distintas cartas, siempre pone lo mismo. El amor del hombre y el respeto de la mujer. Porque el hombre endurece su corazón generalmente. El hombre, mi corazoncito al principio, los primeros meses de noviazgo, mi corazoncito de los 5 años, dale, correte. Date, rompeme. Empieza a ser duro con ella y empieza a romper el corazón de la mujer. Y la mujer es muy astuta, tiene astucia. Dios no desconoce el potencial que tiene la mujer y dice que lo respete al marido, no que te dé vuelta y dice, yo tonto te le digo que sí, pago lo que yo quiero. Amén. Pero bueno, con esas características para el hombre y para la mujer, distintas, que podemos seguir investigando. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cada vez que el chico te dice, pará, ahora vos. No, que lo haga este. No, no lo hago. Le puedo decir, chicos, cuando vengo, laven los platos. Si no lo hace, es una injusticia para ellos. Lamentablemente es un pecado para los chicos. Uno por ahí no lo hace hacer porque dice, bueno, acá lo hago yo. Pero lamentablemente acá dice el Señor que si esto es lo justo, que los hijos obedezcan a sus padres, el no obedecer, ¿qué sería? Injusto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es buenísimo porque los chicos pueden caminar de chiquitos, pueden ser sabios y que les vaya bien de chicos. Ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. En la otra versión dice, no exasperen a vuestros hijos. Y a mí me encanta exasperar un poco, pero bueno, dejalo de hinchar a los chicos. Cuando ves que no puede, no lo hinches, no lo cargues, no lo sigas jodiendo, no lo desanimes, alentalo. Bueno, vos podés, ¿viste? En mi época era un poco más duro mi padre, era bastante, no, mi amor, bueno, vos podés. Sí, pero es distinto, Luis, antes o no. Entonces dice que no los provoquemos a ira a nuestros hijos, sino críenlo en disciplina y amonestación del Señor. Que sean disciplinados para sus cosas y las amonestaciones que tengan que ver con el Señor. Que se cepille los dientes no es tan importante como que nos diga malas palabras. Para nosotros los que creemos. ¿Se entiende? Cuando Jesús dice, no se lavan las manos. Entonces el tipo no es que no quiere que nos lavemos las manos. Dice, mirá, limpiate el corazón primero, porque puede estar muy limpito para afuera, por dentro está tan sucio. Entonces la disciplina y amonestación del Señor quiere decir que nos
ocupemos de decir las cosas del Señor principalmente. Decimos 20 veces que levante la ropa y una vez a la semana decimos que lea la Biblia. Eso es disciplina. Eso es disciplina en el Señor. Y corrección. Disciplina, o por lo menos, sin ser dictador ni nada, pero hay que disciplinar, ¿sabes? Más que nada el corazón, el carácter. Hay que ayudarlos en su carácter. El enojo, la insensatez está atada al corazón del muchacho, dice el proverbio. O sea que cuando vos sos adolescente, junto con el corazón adolescente viene la insensatez. O sea, tomás 5 birras y salís andando en auto como si ¡wow! Mirá la lucidez que tengo. ¡Wow! Insensato total. Te metés con el peor pibe o la peor piba, pensando que es el amor de tu vida, el príncipe azul. 5 pibes. La insensatez está atada al corazón del muchacho, es por eso que ahí a esa edad hay que cuidarlo mucho de que no cometan torpeza que después se arrepientan toda la vida. Por eso es la amonestación del Señor, la instrucción del Señor, que parece pesado, como muchas veces somos exhortados nosotros en la palabra, pero al tiempo da un buen fruto. Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales. En esa época había esclavos, una persona que no podía pagar, no eran los esclavos como en Estados Unidos. La esclavitud que dice la Biblia no es la esclavitud que vemos en las películas cuando fueron traídos esclavos africanos a América. Esa esclavitud era perpetua y era totalmente maligna, dañina, y es más, usaban la Biblia para hacer eso. La esclavitud, según la Biblia, en esa época, cuando una persona no tenía que pagar, ¿con qué pagar? Pagaba con trabajo. Y una vez que se saldaba de la deuda, el esclavo salía libre. No era perpetuamente un esclavo. Por lo menos en el pueblo de Israel. Un dato para ese tipo de esclavitud, en la época colonial, estaba ligada a la raza. O sea, se tenía a los negros, a la gente de color, como inferior. Entonces era eso lo que te ponía en una condición de esclavo. Claro. Por eso dice la libertad del vientre, ¿qué fue? Los que nacieron de esclavo. Pero en esa época cualquiera podía estar en una condición social, siervo. Entonces, no era si negro, blanco, rubio o verde. Era servo por la condición de que tenías que servir a un amo. Pero no era muy drástico la condición, porque tenemos que, en aquel entonces, tu patrón te fajaba. ¿No había sindicato de esclavos? ¿No tenían horas laborables los sindicatos? Pero bueno, esto es para saber a qué punto, a qué grado llegamos nosotros, porque a veces nos piden una hora más en el laburo y estamos quejándonos, ¿no? Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez vuestro corazón como a Cristo. A Cristo no le importa porque siempre nuestro jefe es el Señor. No le importa dónde vivamos, o qué condición social tengamos, o cuánto cobramos. Siempre servimos a nuestro amo, que es Jesucristo. Siempre. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, obviamente cuando llega el jefe, todos se ponen a copiar, se ponen a trabajar, barren, ¿no? Mientras está, dan tirado, así. Pero ahí llega el jefe, Eso no. O sea, porque Dios encima te castiga por ser vago y por ser hipócrita. No le sume la hipocresía. Para que te castigue como vago está bien, pero como hipócrita también. Hacer las cosas cuando está tu jefe y cuando no está, hacerle igual. Eso es lo que está diciendo. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nunca servimos a los hombres, siempre estamos sirviendo al Señor. Siempre, desde que fuimos rescatados para el Señor, siempre trabajamos para el Señor. Sabiendo que el bien que cada uno haga, este recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Al Señor no le moleste a bendecirte en cualquier situación, como lo hizo con José, ¿no? En cualquier situación el Señor te puede bendecir. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas. Si vos como jefe te comportaste mal, palo. Y si vos como empleado te comportaste mal, palo. Pero él es mi jefe. Si vos sos el empleado. Igual. No le da lo mismo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Y en su fuerza poderosa. Esto lo leyeron con Lolo hace el mes pasado, me parece. Lo leyeron.
yo vi que los dio el estudio. Pero bueno, esto nos habla de una realidad espiritual. Lo último le termina diciendo en Efesios que hay una realidad espiritual, que toda esta lucha no es contra el amo. No es contra el amo que te hace trabajar 1 hora más o 2. No es contra la suegra, no es contra la esposa que me hace renegar. Los chicos que me hacen renegar. Contra el suegro también. Hay bastantes suegros bastante jodidos también. Y no quiero nombrar a ninguno hoy. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está al acecho, está rondando. Está viendo si hay algún pecadito, alguna cosa, alguna grieta, algo que pueda meterse. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes no se está refiriendo al ámbito del aire, sino que se está refiriendo a la realidad espiritual. Con eso se está refiriendo que hay una lucha espiritual todo el tiempo. El diablo está al acecho. Las cebras no se dan cuenta que el león se puso un león allá, otro allá y otro allá. Realmente no se dan cuenta. ¿Qué? Los principados están, obviamente hay principados y hay potestades. El Señor Jesucristo los venció. El Señor Jesús los venció en la cruz a los principados y a las potestades. Y ha armado un camino del cielo a la tierra que no puede intervenir ningún demonio. Él actúa con libertad. Los ángeles pueden subir y bajar. Él puso una escalera ahora del cielo y mediante Cristo Jesús tenemos comunión con el Padre. Nuestras oraciones suben. Su mandato habla. Él manda ángeles. Él decreta y las cosas pasan porque el reino se lo dio al Hijo. Ahora el reino de Él está expandiéndose por el mundo. Y las huestes espirituales no quieren que vos te prendas la luz. Vos a cada lugar donde vos llevas el Evangelio es como encenderle la luz a un grupo de drogaditos que se están clavando una aguja vas a un albergue transitorio y le prendes la luz. O sea, vos estás prendiendo la luz, vos estás llevando el Evangelio a algún lugar y los demonios no quieren que vos le prendas la luz a través del Evangelio. Esa es la lucha. Sí. Esta traducción, por ejemplo, dice contra malos espíritus de los aires. También, porque digo esto, porque esta traducción también tiene que ver con que la palabra, las doctrinas del demonio y espíritus engañadores se transmite por el aire. El sonido se transmite por el aire, la palabra se transmite por el aire. Todas las ideas se transmiten por el aire. O sea, la voz de Satanás, de la mentira, es obra de la comunicación. Por eso vemos tanta música hoy por hoy, justamente todo el desenfreno, toda la inmundicia que hay, la impureza, se alienta, ¿no? Como dice, que la lengua es un fuego alimentado por el infierno. Entonces, los espíritus la mente manda la lengua no piensa. Pero ¿de dónde salen las ideas? Está bien, es la mente la que está mal. Las ideologías, las ideas, salen muchas veces alimentadas del mismo infierno para que la gente piense mal, piense la mentira y para que piense mal. Uno cuando es chico es insensato, no se da cuenta. Me decían a mí muchas veces cuando era chico, sacá esa música del diablo. Yo decía, ¿qué espantosa? Música del diablo. ¿Qué sabes? Me reía, yo llevaba vuelta a mi viejo y ponía en TV, ponía lo más. Pero después cuando fui grande y empecé a comprender lo que decían, y si no estaba nada equivocado, tenías razón, no era que estaba. Yo no lo podía ver. Estaba cegado, no lo podía ver. Pero estaban cargadas de invocaciones demoníacas. Creo que ahora estaba viendo que era. Hay un chico que. ¿Cómo? Que te digas en el infierno. Sí. Cuando vos tenés un interior, no podés escuchar el trabajo. Sí, en ese momento no me sabía decir interior o exterior. Cuando era niño, yo decía, cuando era chico, era muy necio. Muy necio. Me decían las cosas y hasta que no me golpeaban no me daba cuenta. Pero ahora estaba viendo hace poquito que un cantante usó invocaciones Umbanda, le piden permiso a las cosas espirituales y con eso hacen un hit, que lo escuchan en todos lados. Y así se disfrazan de ángel de luz, se disfrazan de piedad.
El otro día escuchábamos estas dibujitos que están de moda de las nenas que escuchan. ¿Cómo? Paypok Demon, sí. Cazadora de demonios. Ay, hermoso. No saben lo que. Las letras, si uno las lee, maravilloso. Totalmente diabólica, todo. Por todos lados. Pero bueno, uno no se da cuenta cuando es pequeño y también cuando uno entra a la iglesia también se da cuenta que hay mucho bicharraco por ahí, muchas cosas cargadas de maligno. Del maligno está manchado casi todo el mundo. Gracias a Dios nosotros, por Jesucristo estamos limpios. Hay cosas que tomamos, vemos y a veces no nos alcanzamos a comprender la profundidad de lo espiritualmente cargado que están las cosas. Cuando el Señor nos saca la venda, empezamos como a darnos cuenta de las cosas que nos hacen mal. En muchas situaciones, cosas que son visibles y otras que son invisibles. Pero bueno, acá nos da un panorama que hay una región espiritual donde estos demonios actúan, donde estos espíritus engañadores actúan y que tenemos que estar firmes y conscientes de que pasa esto. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos dice que viene un día malo, un día donde estás puesto a prueba. Y si tenés la armadura de Dios, pasa la prueba. Estos son caminos espirituales. No sé si todos pasan por este camino. No toda la gente está consciente. Hay un solo tipo de vida en Cristo Jesús. Todos los demás están muertos. En ese camino hay lucha espiritual. Hay lucha espiritual en ese camino de vida. En ese camino de vida hay lucha espiritual. Y los que no luchan es porque están muertos. Los muertos no luchan para nada porque ya están muertos. Todo el mundo está muerto. Sin Cristo está muerto el mundo. Más tarde o más antes están todos condenados. El que tiene la vida, el que tiene el Hijo. Y, amén, gloria a Dios. Ahora cuando estás con el Hijo, ¿qué tenés? Acechanzas, peleas, batallas espirituales, con una cosa, con otra. Y acá nos dice que va a venir un día malo y que la voluntad del Señor que estemos preparados porque cuando acabe todo, quiere que quede firme. No que no vas a luchar o no vas a tener la batalla. La batalla se va a presentar. El tema es que quedemos firmes. O que salgamos fortalecidos. Estén entonces firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad está en su palabra. Si conozco 2 versículos y quiero salir al boliche para predicar a las chicas, a los chicos, y lo más probable es que termine con 2 chicas así, diciendo que me lleven borracho a mi casa con 2 versículos. Entonces te está diciendo, mira, parate firme en la verdad porque yo digo lo que a mí me pasaba. Otro capaz que lo tiene con el casino, otro capaz que lo tiene con la ropa, otro capaz que lo tiene con el celular. No sé, cada uno verá cuál es su batalla. Pero pongo cosas que podemos ver. Entonces, estén entonces firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Y más allá del cinturón y dónde va, y podemos estudiar si el cinturón era de cuero o no era de cuero, dónde lo llevaban los soldados. La verdad tiene que estar con nosotros, tenemos que conocer la verdad del Señor. La salvación como es, la gracia, la misericordia, las doctrinas principales del Evangelio tenemos que tener bien claras. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. No, perdón. Vístanse con la coraza de justicia. La coraza de justicia es que vos, a pesar de lo que uno sienta o de lo que uno piense, es justificado gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Tu corazón tiene que estar cubierto sabiendo que la sangre de Jesucristo pagó por todos tus pecados. ¿Estamos? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Dónde voy? Trato de hablar del Evangelio. Busco el momento para hablar del Evangelio. Cualquier cosa, algo que me dé un pie para poder predicar. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. También para el escudo de la fe se complementa con el cinto de la verdad. Porque fe en qué tengo. En un video que vi. ¿En qué? En la palabra de Dios. No. Yo me auto boicoteo a mí mismo. Yo me miento a mí mismo. ¿Cómo voy a creer en mí? Si dije que iba a dejar de fumar. ¿Cómo voy a creer en mí? ¿Cómo? ¿Pero fe en qué? ¿En que el shampoo te vas a creer? Yo le vendo shampoo a la gente y piensa que le va a crecer el pelo.
Pero eso no te salva, eso no te cambia la vida. Vos vas a hacer una dieta y pensás que vas a estar más flaco, pero la fe es en Cristo Jesús, en su palabra. El escudo de la fe, obvio, sí, el escudo es un símbolo. Pero ¿fe en qué? Porque es un escudo. ¿Con qué te tapás? ¿Con qué te decís? Pero vos hace poco vas a la iglesia. Yo estoy salvo por Cristo Jesús. Un ejemplo, para que todos tengamos presente, el escudo de la fe para poder apagar un dardo de fuego. A ver, si alguien te hiere la mejilla, dale también a otra. No devuelvas más por mal. Si te insulta, el escudo de la fe actuaría así. No, cuando te dice, tu jefe te dice hoy te quedas 3 horas más. No escucho nada. Tu jefe te dice que hoy te quedes 3 horas más después de trabajar. No te la paga. Eso un tipo agarra y dice, renuncio mañana. Como se pelea. El escudo de la fe, para poder apagar eso que es una injusticia, dice, no, el Señor es mi jefe. Entonces me someto a Cristo y por fe es un escudo esa fe. Exactamente. Pero vos no estás confiando en vos. Vos estás diciendo, no, el fe es Dios. Claro, lo tengo a Dios así. Si vos tuvieras fe en vos mismo, dirías, me voy a poner mi propia empresa, ¿no? El típico de ego. Autosuficiente. Me pongo mi empresa mañana y me voy de este trabajo. Esos tipos terminan fundidos, digamos, se cansan después sin trabajo y el escudo de la fe es confiar en Dios. Nico, yo no era creyente, porque no era creyente, hace muy poco, no hace tanto. Bueno, y sin embargo tenía una fe natural. Sí, pero esta fe, este escudo de la fe, Pero escúchame, ¿de dónde sale la fe? Esa que yo tenía es natural. confianza en Sí, Dios. creer en el sacrificio y conocer al Señor. Sí, es una confianza Es natural. Autoconfianza. Sí, yo también, si yo manejo el auto, confío que yo manejo porque se son. A ver, vos cuando cortás el pelo no confías en Dios que va a cortar el pelo, ¿vale? Vos tenés que A veces tenés que hablar. entrenaste, te preparaste y vos. Bueno, seguimos. Bueno, silencio. Seguimos un poquito más y después explayamos. Luisito, el domingo hay reunión acá y podemos charlar. Domingo, 7 de la tarde, vení, charlamos y desarrollamos más a modo de charla. Ahora vamos a tratar de terminar las enseñanzas y están todos. Bueno, entonces tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo de la fe, la confianza en el Señor, lo que te digan afuera, bueno, vos confías en el Señor. Vamos a ponerlo así. Tomen el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es como decir, otra cosa que tenés que meterte en la cabeza, que sos salvo. Sos salvo por Cristo Jesús. Porque me porté bien, esta semana me porté mal. Sos salvo en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. No hay nada que puedas hacer para salvarte, nada, absolutamente nada. Ni la fe tuya, ni nada, esto es un don de Dios. Amén, amén. Pero a veces no lo tenemos puesto. A veces no lo tenemos puesto. Si te dice, tomalo, el yelmo, tomalo y ponételo, es que a veces no lo tenés puesto. Vístanse, como escogido Dios, te está hablando de una actitud que vos decís, bueno, me lo tengo que recordar a mí mismo. Cuando vos decís, bendice alma mía Jehová, vos te estás recordando vos mismo a dónde tenés que dirigir tu mente. Claro, hablas con el Señor, o a tu alma le decís que confía en el Señor, o meditas en el Señor. Entonces tomen el yelmo de la salvación en la cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra está puesta para varias cosas. Espada de doble filo, se usa para eso, se usa para decir la verdad, se usa porque la misma palabra tiene poder de consuelo, tiene poder de perdón, tiene poder de misericordia. La misma palabra que condena es la misma palabra de salvación. Y el tema es saberla usar en el momento preciso y cómo utilizar esa arma. Como los pies, como las piernas penden inútiles en un cojo, así el proverbio en la boca de un necio. O sea que no te sirve de nada el conocimiento si no lo pones en práctica, si no lo vivís. Entonces la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu. Antes también pidió que estábamos llenos del Espíritu, con cánticos, con salmos, con himnos. Y acá dice, orar todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El que no ora en lenguas, ore con el entendimiento. Y si ora con el entendimiento, pide al Señor poder orar en lengua también, que también está disponible. ¿Y cómo empieza a orar en lengua? Por fe. No vas a decir todo el abecedario chino de un día para otro. Vas a empezar con una palabra y se mueve por fe y está disponible. Y el que no, creo que Lolo ya lo ha promocionado un par de veces para que quiera orar. Se puede hacer un estudio también para eso. O ver las palabras. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en eso con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración por cada uno de los hermanos, recordarlo cada día, cada vez que recuerdo a algún hermano, orar por ese hermano. Bueno, y acá Pablo pide y por mí, a fin de abrir la boca, que sea la palabra a conocer. No sé qué hora estamos. Bien. Entonces, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjense que aunque era Pablo, necesita de la oración de la iglesia para saber cómo, cuándo y dónde y con quién hablar. Y que diga la palabra correcta. Para la predicación necesitamos que estemos orando uno por otro. Para el que está orando, para el que está predicando, para el que está limpiando, para el que está cocinando, que nos oremos uno por otro en cada uno de los ministerios. Por el cual soy embajador en cadenas, lo decía porque estaba preso, y con denuedo hable de él como debo hablar. No se la creía, aunque era Pablo, y aunque había visto al Señor resucitado, no decía, la tengo reclara porque Dios me habló a mí directamente, me habla a mí. Decía, oren por mí para que sepa cómo hablar, que hable con denuedo y dónde tengo que hablar. Para que, con valentía, para que también ustedes sepan mis asuntos, lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Antes noticias tardaban 3 meses en la noticia, hasta llegar a un lado, y la gente no sabía si Pablo había muerto. Ahora si no te contestan un mensaje en 5 minutos te ponen nervioso, ¿viste? No contestan. Antes de 3 meses a ver si había pasado algo en aquella iglesia, y en ese momento los perseguían, los mataban, no sé qué. Pasaba un tiempo y se habían arrasado una iglesia, se habían encarcelado otra. Tomar dimensión de todas estas cosas, cómo el Señor las simplificó para nosotros y a veces nosotros nos complicamos. Porque las cosas en esa vida, la vida en ese momento era muy complicada. La vida en ese momento era muy complicada. No se prendía una hornalla y tenía fuego, no abrías una canilla y tenías agua caliente, no llamaba y tenía un celular. La vida era muy complicada en ese momento. Sin embargo, pide cosas sencillas, cosas del alma, pide el Señor. Cosas del corazón, cosas que podemos hacer todos. Y ahora tenemos una vida muy sencilla, en el sentido de no tenemos que hacer gran esfuerzo, pero nos complicamos. Nos complicamos mucho. Y esto es muy sencillo. El amor, la misericordia, el perdón, que oremos unos por otros. Esto lo está diciendo en el contexto de iglesia, para toda la iglesia. Bueno, les desea la paz para todos los hermanos y amor con fe. Amor con fe. De Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Amén. No me acuerdo quién puso este versículo hace poquito en el grupo Dios de Fiel. A los que aman al Señor Jesucristo con un amor inalterable. Y eso es maravilloso, lograr esa velocidad crucero, donde ya no hay más tropiezos, ya no hay nada que haga temblar el avión cuando despega. Que ya vayas, velocidad crucero, vayas en la vida tranquilo, amando al Señor. Cuando vos todavía estás iniciado en la fe, muchas veces se enojan con Dios. He visto hermanos con planteos de enojo. ¿No? ¿Por qué Dios me hace hacer esto? Porque yo hice esto y Dios esto. Lo ven como un reclamo. Viven su vida de fe como un reclamo constante. Dios debería hacer esto, Dios debería hacer. El amor tiene que ser inalterable para nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Generalmente las equivocaciones son nuestras, torcemos los caminos nosotros y después nos enojamos con Dios. Santidad y bendito sea el Señor.